7 horas con 13 minutos y entramos al espacio del análisis. En esta semana hemos estado analizando el tema precisamente del proyecto de reforma a la ley de pensiones. Esto está generando ya poco a poco un interés de parte de los jubilados, de parte de la sociedad y de parte de quienes ingresan precisamente al sistema de pensiones. Hemos invitado a un especialista, amigo de Televisión Universitaria, docente universitario, ha sido autoridad de nuestra universidad, al doctor Alberto Bonadonna. Él es economista y además es especialista en tema de pensiones. Alberto, muy buenos días, muchas gracias por compartir tu tiempo. Buenos días, Sandro, un gusto estar con ustedes. Alberto, se viene manejando que la propuesta de ley de reforma de pensiones que se ha presentado en el mes de junio, si no me equivoco, el 9 de junio, bueno, todavía no se ha tratado, pero ya se va desmenuzando algunas cláusulas que son importantes y al parecer se plantea varias situaciones que no son de beneficio para los trabajadores o por lo menos para los jubilados. El tema de la modificación de la edad es uno de los temas que está en debate. El gobierno sugiere, entre comillas, otros le llaman una especie de obligación de jubilarse a los 65 años de edad con un monto de jubilación muy reducido. Otra gente habla de que el gobierno no tiene la capacidad de generar nuevos empleos, es por eso que quiere jubilar rápidamente a los trabajadores que todavía están vigentes. Se establece que un médico o un burócrata del Estado deba elevar un informe para decidir si a los 65 años esa persona todavía puede continuar su trabajo. Bueno, y una infinidad de situaciones. ¿Cuál es tu punto de vista, Alberto, por favor? Lo que ocurre respecto a esto de los 65 años es que hay una serie de antecedentes jurídicos que han establecido que cualquier movimiento en ese sentido pues sería anticonstitucional. Más aún, ha habido algunos recursos que han logrado establecer que no se puede obligar a nadie en absoluto a jubilarse a la edad que sea, en este caso tampoco a los 65 años. Ahora, es verdad que en más de una oportunidad se ha pasado por alto este tipo de resoluciones o de apelaciones que se han dado dentro del orden jurídico. Pero, sin embargo, yo considero que el hacer que esto dependa de alguien que señale si se puede o no se puede, pues me parece a mí totalmente absurdo, más aún cuando en estas circunstancias el hecho de que la persona pueda seguir trabajando pues va a depender mucho de las características que tiene cada uno, y en esta época más aún, donde la esperanza de vida de las personas aumenta continuamente en todas partes, incluyendo Bolivia, aunque sea una sociedad pobre. Sin embargo, esa es la situación. O sea, exigir eso pues no creo que llegue a ser aprobado, más aún cuando muchos de los sectores de los trabajadores en todos los ámbitos se han pronunciado en contra de esta modificación. Alberto, otro de los elementos que es muy importante, se habla precisamente de la reforma de ley de pensiones y de una forma solidaria, es decir, que todos los trabajadores que estamos vigentes tenemos que ser solidarios con los que no han podido aportar. Esto es una medida social importante, pero el gobierno, de acuerdo a esta ley, se trata de nivelar solidariamente los aportes con plata privada, con plata ajena, es decir, con los propios trabajadores se quieren nivelar y no crea o no destina recursos del Estado para poder hacer ese equilibrio y todos los trabajadores o toda la gente que está trabajando, sea asalariada o no, pueda tener una jubilación digna. Es decir, se presta plata de los que aparentemente están ganando más para llevarlos a los que ganan menos.
Lo cierto es que toda plata del Estado no es del Estado, pues, ¿no? En última instancia viene de los privados, y en todo caso. El Estado lo único que tiene en sí son lo que genera por ingresos, digamos, de las empresas públicas o genera ingresos de los impuestos, y esos recursos de las empresas públicas son empresas de todos. Y en el caso de que cobre impuestos, bueno, también son personas que pertenecen a la sociedad, o sea, dinero propio de un Estado no existe. Entonces, en este caso es lo mismo, o sea, en realidad la forma de financiar el Fondo Solidario es un impuesto, y este impuesto pues está establecido de esa manera dentro de una escala de impuesto progresivo, mal hecha la escala, pero bueno, ahí está, que hace que se pague de 13.000 las personas que ganan por encima de 13.000, 25.000 y 35.000. Y luego, aparte de eso, está que todo el mundo aporta un 0,5% de su ingreso, todo el mundo que trabaja. Y en ese sentido, pues esa es la definición de lo solidario, y no le veo otra. Y además que este es un fondo que efectivamente, la solidaridad quiere decir que les quitan a uno para darles a otros. En este caso se supone que se les quita a los que tienen más para darles a los que tienen menos, aunque en realidad en el sistema actual los que tienen más cuando llegan a jubilarse se jubilan con menos dinero. Entonces una persona que puede llegar a obtener una fracción solidaria, vamos a suponer que esté ganando unos 7.000 bolivianos o 6.000 bolivianos, puede acabar, después de haber trabajado 35 años, con una pensión de 4.200 bolivianos. En cambio, una persona que toda su vida, o gran parte de su vida, o al final de su vida activa, ha estado ganando, digamos, 12.000 bolivianos, el doble que el anterior, pues puede acabar con una pensión de 2.500, 2.800 bolivianos. Bueno, esa es la forma en que está planteado ese sistema, que debería modificarse, que deberían hacerse una serie de ajustes, es cierto. Ahora, existe también la modalidad que se llama la semijubilación, donde las personas que están trabajando después de los 58 años pueden continuar trabajando porque no hay una edad para jubilarse, y a la vez que siguen trabajando pueden ya adherirse a cobrar su jubilación de la parte que viene de la AFP. Ahora, hay muchas personas que nunca han aportado al viejo sistema, entonces pueden jubilarse de la AFP, recibir ese ingreso por su pensión y adicionalmente continuar trabajando con el ingreso que tenían. Y esa situación lo que ha generado es que las personas que están en esas condiciones no quieran jubilarse, porque pues su ingreso puede caer precisamente, digamos, a 2.800, 3.000 bolivianos. Entonces, son situaciones que deberían especificarse, aclararse y ponerse muy bien en claro. Y además, si se hace una modificación de la escala solidaria, tiene que ser una real escala que pueda garantizar la permanencia de este fondo solidario. Bueno, el Estado parece, o ha dicho que ha hecho un estudio actuarial, pero es un estudio actuarial secreto, porque no lo ha dado a conocer de la forma que considero debería haberlo hecho. Este estudio actuarial permitiría decirnos hasta cuándo alcanza la plata que se tiene y hasta cuándo se prolonga el tiempo que se dispone de esos recursos, si se aumentan las escalas y si se aumentan los pagos, los aportes al Fondo Solidario. Ahora, precisamente en ese sentido, Alberto, digamos, no es que, digamos, la gente que ha cumplido 65 o más años persiste en quedarse en su trabajo.
Lo que sucede es que quiere jubilarse, pero como tú acabas de decirlo, resulta muy bajo, muy miserable su pensión. Es por eso que tiene que seguir trabajando hasta los 65, 70 años. Pero el gobierno, al parecer, indica de que alguien debe evaluar si sus facultades físicas o psíquicas están en competencia para poder seguir trabajando y, bueno, mantenerse. Y ayer hablábamos, es que no es porque a uno le encante trabajar, sino porque necesita plata, necesita dinero, y es por eso que se aferra a seguir trabajando o en su trabajo, por un lado. Por otro lado, lo que tú mencionas, el tema de la jubilación con continuidad laboral, muchas veces se ha procedido esto a través de las AFPs. Con la gestora pública creo que también se está manteniendo esa misma figura, pero ahora en esta parte quisiera por favor que puedas aclarar, porque hay mucha gente que se ha jubilado con continuidad laboral y esa renta o media renta que percibe, al parecer cuando ya se va a retirar ya estuviera sumando también, ya le estuvieran descontando. ¿Esto es cierto o no, Alberto? No hay nada como eso, ¿no? Es decir, en realidad lo que hace la gestora ahora es lo que hacía la AFP. No hay cambio, salvo en que ya no te cobran el 1,3% que cobraban las AFPs a los jubilados. Al jubilado, digamos, se le pagaba 100 bolivianos, era con un descuento del 1,3%. Ahora ya ganaría 101,3 bolivianos porque no hay el descuento del boliviano con 30 centavos de 100 bolivianos. Entonces, eso se ha eliminado. Ese es el cambio, y hay otras comisiones que afectan al monto acumulado de la pensión también se ha eliminado, y lo único que cobra actualmente la gestora es el 0,5% de todo activo para su funcionamiento. Pero esa es la situación actual y no hay otro cambio en absoluto. Eso sí, en cuanto ya el traspaso de muchos expedientes que estaban tramitándose en las AFPs, todavía es posible que tome algún tiempo porque estamos hablando de miles, pueden ser entre 10.000 a 20.000 expedientes que todavía tendrán que ser incorporados al sistema de la gestora. Pero el resto es un funcionamiento muy equivalente con ese aspecto que tiene que ponerse al día la gestora para los trámites que ingresaron en su momento las AFPs. Es la situación, Sandro. Alberto, el sistema de pensiones, como te decía, bueno, es muy reducido el pago que se efectúa. Cerca del 20 al 25% de la población está inmerso en el tema de, digamos, la gestora en este caso, es la que aporta. Pero sectores, digamos, como los cooperativistas, los grandes mineros, comerciantes, gente que gana mucho dinero pero no está aportando, ¿qué se tiene que hacer? Porque es increíble la cantidad de dinero que hoy en día, sobre todo los cooperativistas del oro, bueno, no están pagando un impuesto adecuado y tampoco pagan el tema de las pensiones. Es decir, es miserable el 20 al 25% de la población que está trabajando activamente, es la que debe solventar y solidarizarse con los demás trabajadores. Bueno, eso es verdad. Sin embargo, el otro aspecto, el no solidario, es que la capitalización individual, como su nombre indica, es individual. Entonces, en el caso de aquella gente que no esté aportando, lo único que está haciendo es negándose a sí misma la posibilidad de tener una pensión. Ahora, si los mineros del oro ganan tanto dinero, posiblemente están haciendo ya su propio ahorro para su vejez. Entonces, en esa situación, eso ya se los deja, digamos, a ellos sin que ingresen al sistema. Ahora, lo que ocurre es que todo trabajador que esté formalmente trabajando tiene que aportar. Y si las cooperativas están jurídicamente inscritas en la institución respectiva y son legalmente constituidas, esas cooperativas sí deberían estar aportando al sistema de pensiones.
Ahora, su aporte, lo fundamental es para ellos mismos, para cada uno de los afiliados, sean del sector minero, sean de cualquier sector. Y la parte que tú dices, que no se aporta al régimen solidario, el régimen solidario no funciona como capitalización individual, sino más bien dentro de una modalidad de sistema de reparto, donde hay una bolsa común, que sí, efectivamente, esta gente pues tampoco está aportando para esa bolsa común que es la solidaria, para pagar a aquellos que tienen niveles salariales bajos. La última pregunta, Alberto, y agradecerte por el contacto con Televisión Universitaria. Durante el tiempo de las AFPs, el gobierno se ha prestado cerca de $500 mil millones de dólares en realidad, si no estoy equivocado. No. Bueno, y esto hasta ahora no se sabe si se ha devuelto, si está todavía pendiente de pago. Una vez que la gestora pública asume la conducción de las AFPs, pareciera que hay mayor facilidad, aunque ellos dicen que está cerrado con varios candados, la posibilidad de poder seguir solventando al gobierno, y esto va muchas veces en el gasto público. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, a ver, lo que ocurre es lo siguiente: cuando se crea el sistema de capitalización individual con la ley 1732, esto fue el siglo pasado, finales del siglo pasado, a partir del año 97, no había mayores posibilidades de inversión por parte de las AFPs que recibían los recursos de todos los trabajadores. Y en ese momento el gran emisor de deuda fue el Estado. O sea, podíamos pensar que se parte prácticamente de un 100% que venía de características totalmente estatales. Eso después bajó y por mucho tiempo se mantuvo en torno a un 75% y fue bajando paulatinamente la participación estatal y subiendo la participación privada, donde la banca llegaba a ocupar un lugar muy particular porque es ahora el más elevado, y el sector privado es el que lleva más o menos cerca de un 68% de todas las inversiones que hacen las AFPs es para el sector privado, donde la banca es la mayoritaria, y un 32% que ha crecido ciertamente en los últimos años. O sea, cuando estaba todavía en manos de las AFPs estos recursos siendo administrados por ellas, ya empezó a crecer la parte del Estado. Y ahora con la gestora sí se mantiene en el 32%. Ahora, ¿cuál sería la razón para explicar esto? Es que simple y llanamente el Estado está ofreciendo una tasa de interés mayor, porque no es un regalo, no es una decomiso o una actitud ahí de agarrarse la plata del Estado, sino que el Estado emite deuda, emite bonos que pagan más interés que los bonos que emite el sector privado, y en este caso la banca. Bueno, esa es la situación. Entonces, ahora se dice, bueno, se está llevando la plata, se están robando la plata. Bueno, yo la verdad no veo dónde se pueden robar la plata cuando es un endeudamiento. El otro aspecto sí es que ese dinero que el Estado se presta de la gestora ahora es un dinero, y también era así antes, no hay ningún tipo de exigencia que tenga que tener un fin particular. O sea, pudo haber sido utilizado en el pasado para Evo Cumple, como para haber construido un hospital o, qué sé yo, generar una mejor fuentes de educación o unidades de salud. Pero no hay ninguna restricción ni para el público ni para el privado qué y dónde, a qué sector, a quiénes tiene que beneficiar esos recursos que se prestan de los fondos, en este caso, de los trabajadores que administra ahora la gestora. Ahora,
¿cómo podemos establecer de que este proyecto de ley sea una reforma integral de pensiones? Es decir, donde todo el mundo contribuya, donde se pueda también generar otro tipo de, qué sé yo, de empresas o entes de que puedan recaudar. Hay mucha gente desconfía de que la gestora sea ahora la única que está al mando del tema de pensiones, cuando el año 85 hablaban no se debe privatizar el tema de las pensiones. Ahora que entra la gestora se dice, bueno, hay que modificar, tiene que haber más empresas que administren las pensiones, ya sea privados o públicos. ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido, Alberto? Lo cierto es que las AFPs en un inicio creo yo que tuvieron un funcionamiento verdaderamente impecable, pero desde el año 15 aproximadamente ellos hicieron, no digo la AFP como institución, sino gente al interior de estas instituciones, hicieron unos manejos bastante particulares al fragmentar, o como dicen en finanzas, estripear los bonos con cupones. Quitaron los cupones e hicieron adquisiciones con sobreprecios que afectaron a los fondos acumulados de los trabajadores. Esto llevó a la autoridad de pensiones a generar procesos judiciales en contra de las AFPs, y se llega a unas deudas que estarían en el orden de los 120 millones a 150 millones cada una de las AFPs, debiéndole a los fondos de los empleados que administra ahora la gestora. Este proceso aparentemente ha quedado a medias, no he oído una resolución final, incluso una insistencia en que les cobren a las AFPs o que en el caso de previsión se compense los 105 millones que está reclamando la AFP, que se le debería por el daño que se ha causado al estatizar las AFPs, y los 120 o 150 millones que le debe la AFP no al Estado, sino al fondo de pensiones. En ese caso, si había la compensación, esos 105 millones no le paga a la AFP, pero los entregaría al fondo a cuenta de la plata que debe la AFP. Este aspecto, que generalmente se deja de lado o no se conoce por muchos, lamentablemente, fue impulsado por la autoridad de pensiones y generó todo un proceso que ha tomado 8 años y todavía debería ya hacerse claramente una determinación para que al final pues esa deuda se pague, porque es al fondo de los jubilados, al fondo que administra la gestora, que administraron las AFPs, que se le debería esa cantidad de dinero. Entonces, cuando tú me dices quieren que vuelva a lo privado, yo te digo, bueno, si va a ser más honrada de lo que hubo, sí, bueno, puede haber, pero en este momento habría que cambiar la Constitución para que eso pueda ocurrir. Y la Constitución en algunas cosas no se cumple, pero en estas situaciones te van a decir, la Constitución es la que dice, la que mantiene una sola empresa. Y esa sola empresa, en este momento, posiblemente, si las cosas marchan de acuerdo a lo que están haciendo, pues puede ser mucho más transparente el manejo que tenga la gestora a la que tuvieron las AFPs. Bien, Alberto, como siempre, muchísimas gracias. Importante el tema. Ojalá se puedan considerar estas recomendaciones que están haciendo expertos como tú para que el tema de las pensiones y la pensión solidaria, bueno, sea muy bien socializada y trabajada en este sentido. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y estaremos en contacto en cualquier momento. Disculpa, Alessandro. Sí. Hay un proyecto que se sugiere por parte de la Confederación Universitaria de Docentes, que ha sido ya comentado con las autoridades del sector y que tienen que ver con pensiones. Y es posible, y esperemos que se le dé mayor importancia a esta sugerencia, pero no es una reforma total, porque para hacer una reforma total se requiere pues, hacer un estudio mucho más profundo, que no creo que salga necesariamente de esta reforma, que lo que fundamentalmente apunta es un cambio al Fondo Solidario, porque hay una serie de otros aspectos
que deberían ser modificados. Pero de todas maneras, este proyecto que se tiene modificado por parte de la Confederación Universitaria de Docentes, que es el ente que vincula a todos los docentes a nivel nacional, creo que vale la pena tomarlo en cuenta. Muchas gracias, Sandro, y buenos días. No, pues a ti, Alberto, como siempre. Importante lo que menciona Alberto, la Confederación Nacional de Universidades, de Universitarios de Pensiones, está considerando también. Vamos a tomar en cuenta esto, Alberto, para poder convocar a gente que está trabajando en esto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, buenos días. Bien, estuvimos conversando con el economista Alberto Bonadona, especialista precisamente en pensiones.